Hola, ¿cómo les va? Están viendo El Ojo de Diotima, una mirada puesta en los matices de la literatura porque amamos el debate y el gris. Nos acompañan nuestro invitado, el señor Guillermo Schavelson, Ediciones Diotima y Federico Vilar en la producción, y quien les habla, Graciela Escarlato, en la conducción general. Bueno, estamos muy honrados hoy con la presencia del señor Guillermo Schavelson. Muchas gracias, Guillermo, por aceptar la entrevista y estar hoy con nosotros. De nada, Graciela. Lo vamos a presentar. Él es un reconocido agente literario y además también editor. Nace en Buenos Aires en 1945. Ha trabajado en pequeñas editoriales y en grandes grupos en Buenos Aires, México, Madrid y Barcelona. Dirigió Ediciones El País y Alfaguara en Madrid y luego el Grupo Planeta en Buenos Aires. Entre sus representados se encuentran, entre otros, Paul Auster, Marcela Serrano, Alberto Manguel, Domingo Vilar, Gioconda Belli, Ricardo Piglia, Elena Poniatowska, Sábato y Mario Benedetti, entre muchos, muchos otros. Ha sido consultor en el mundo de la edición y ha dado clases y conferencias en varias ferias del libro y durante 10 años en el máster de edición de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Bueno, Guillermo, como nos ven muchos, el público de la editorial que está compuesto por aspirantes a escritores que son jóvenes y además escritores, la primera pregunta que parece de perogrullo sería, ¿cuál es la función de un agente literario? Bueno, no es una respuesta fácil porque la función va cambiando en la medida que va cambiando el mundo de la edición y comienza a cambiar el mundo de la escritura, que no ha sido tocado hasta ahora, pero que en este momento está siendo desafiado o amenazado por lo que llamamos inteligencia artificial. La función del agente literario es obtener para una escritora o un escritor el mayor número de lectores posibles en todo el mundo, en todos los idiomas y en todos los soportes, con una remuneración razonable por todas esas cosas que se hagan. Esa sería la definición teórica. La práctica es individual, ¿no? No generalizada. Bueno, hablando un poco de esto y remitiéndonos a tu reciente libro publicado en Ampersand, se menciona la gran preocupación, por ejemplo, de un autor como Saer por recibir un trato justo como autor frente a las editoriales. Entonces, como agente, te habrá tocado lidiar muchas de estas batallas, ¿verdad? ¿Cómo lograr un equilibrio en las relaciones entre el autor y el editor? Cuando la relación es entre dos partes, una muy fuerte y otra muy débil, el equilibrio no existe nunca. Lo que existen son los pactos, pero lo desparejo de la fuerza que tiene una escritora o un escritor en forma individual y una empresa editorial, en especial cuando se trata de grandes empresas, hace imposible los acuerdos. Y para esto tendríamos que decir que no hay un modelo de editorial, que hay por lo menos dos tipos de editoriales. Las muy grandes, que en el caso de nuestra lengua está tremendamente concentrada en solo dos empresas o dos grupos, y la gran cantidad de editoriales pequeñas, a veces llamadas independientes, pero que claramente lo que las define es su tamaño y sus objetivos. Entonces, no es lo mismo la relación con una empresa editorial eh, que como toda empresa en el mundo de hoy tiene por principal objetivo ganar dinero, que con una empresa que tiene un objetivo literario o cultural
y se conforma con ganar lo suficiente para sobrevivir. Claro, lógicamente, en este momento incluso se pone, creo que todavía más difícil por la situación que atraviesa el país, en las de las editoriales me refiero pequeñas, el precio del papel y un montón de cuestiones que atentan, ¿no?, contra la publicación a veces autogestiva que hacen estas editoriales, ¿verdad? Eh, bueno, como sabés, yo vivo en Barcelona hace más de 20 años y mi visión de la edición no está acotada a un solo país, a ninguno, por más que por el hecho de ser argentino y tener mi vinculación con la Argentina y con los editores argentinos, eso puede influir. La situación del país a la que te referís es la situación de Argentina. Hay que acordarse que el mundo es grande y no todo el mundo está tan complejo como está la Argentina. Me refiero al mundo de habla española, ¿no? Pero también a otros, porque la difusión de la obra de un autor no es solo el libro como lo concebíamos y como los que están a tus espaldas, todos libros de papel impresos encuadernados. A partir de la aparición del mundo digital surgió el libro electrónico, surgió el audiolibro, surgieron las adaptaciones no de los libros, sino del contenido de los libros al mundo audiovisual, sea el cine, que esto fue siempre, a la televisión es más reciente. Existen las traducciones, existen diferentes tipos de edición y entonces hay que empezar a incorporar a todas estas variables que quizás las sigamos llamando libros, a los formatos tradicionales, que uno decía, bueno, una edición en tapa dura, una edición en tapa blanda, una edición de bolsillo, ahora hay muchísimas más. Entonces, yo encantado de seguir llamando libro todo, de la misma manera que llamamos manuscrito, aunque el manuscrito creo que no existe más, salvo alguna excepción de alguien que escriba a mano. Lo importante es que nos entendamos de lo que hablamos. Y entonces, te decía la gran diferencia según el tipo de editorial. Eso establece una relación diferente del editorial con el autor, una función diferente del agente literario y fundamentalmente una reacción diferente del lector. Claro. Bueno, ahora que mencionaste la palabra manuscrito, me hizo pensar en lo que vos comentás en tu libro acerca de Ricardo Piglia, que finalmente, bueno, él trataba de escribir a mano y por su enfermedad le costaba mucho, ¿no? Y entendemos que más que un mediador, también un agente es sobre todo un amigo, ¿no? ¿Qué cualidades pensás que debe reunir un agente literario para ser un buen agente con su autor? Y tiene que tener la capacidad de no ser siempre el mismo y no ser siempre igual, sin que esto implique fingir, porque cada relación de un agente con un autor, como en cualquier otra situación de la vida, depende de quiénes son las personas que están en cada uno de los lados. Eh, yo creo que un agente debe ser sobre todo un buen profesional y cumplir con su función. Y a partir de ahí todo lo demás se irá dando según el espacio que el escritor o la escritora, que es el cliente para quien trabaja el agente literario, decide otorgarle o quiere establecer. Entonces sería muy difícil definir las características, pero hay que ser lo más amplio posible. Claro, muy, muy lábil, ¿no? Muy con la posibilidad de cambiar de acuerdo a la circunstancia. Y yo en una entrevista te escuché, que me pareció precioso, decías que sobre todo el agente debe saber escuchar, ¿no? Al autor. Mira, el trabajo del escritor no te lo voy a explicar a vos ni a tu audiencia. Es un trabajo muy solitario, muy
absolutamente en soledad, con poca comunicación, eh, en contra de una cantidad de circunstancias de la realidad de la vida. El que escribe le quita tiempo a sus amigos, a su pareja, a sus hijos si los tiene, a sus padres si los tiene, en fin, le quita tiempo a todo para poder escribir. Y además, la escritura es una tarea solitaria. Por más que participe en talleres literarios y en tertulias, como se dice en España, etc., entonces la necesidad de tener un interlocutor es muy grande. Eh, Hasta los años 80, el interlocutor era el editor o la editora. Eh, Cuando se daba, porque hay otros casos en que eso no se da, no es siempre igual, ni era ni sigue siendo, pero en general había una interlocución con el editor que cuentan muchos editores en sus memorias. Lamentablemente los editores y editoras de nuestra lengua no suelen escribir sus memorias ni ningún tipo de cosa parecida, lo cual a mí me parece un acto de egoísmo tremendo, porque no transmiten experiencias de las que todos aprendemos mucho. En cambio, los editores estadounidenses, en especial hasta los años 60, todos escribían sus memorias. Y muchos, como es el caso del libro que yo publiqué, lo primero que digo es que no soy un escritor, muchos no son escritores, no tenemos el manejo del lenguaje que puede tener un escritor, pero tenemos muchas experiencias que trasladar. Y yo aprendí muchísimo de esos libros de memorias. En cambio, editores fundamentales de la lengua española, tanto en España como en México como en Argentina, no aprovechan los años que quedan entre la disminución de la actividad profesional y la pérdida de lucidez o la muerte para volcar esas experiencias. O lo hacen de una manera que no les sirve nada a nadie, porque si yo me pusiera a contar los éxitos de mi vida, seguro por suerte lleno un libro, pero de lo que se aprende no es de los éxitos, se aprende mucho más de los fracasos. Entonces, una memoria que sea una geografía para mí no aporta nada. Y lo poco que se ha publicado es en esa línea. El libro, el último libro que publicaste con tus experiencias es imperdible para cualquier escritor, incluso para editores, ¿no? Esas experiencias que vos mencionás allí con un sinnúmero de escritores son invalorables, así que les recomiendo que no se lo pierdan y que por favor lo vayan a pedir a la librería. Y habla Se llama El enigma del oficio, título que no es ajeno a lo que estamos hablando, ¿no? Y exactamente. no es, perdón, no es el último libro que publiqué, es el único libro que publiqué, ¿no? El único libro, es cierto, el único libro de experiencias vitales. Bueno, y hablábamos de las características que tiene que tener un buen agente, pero ¿qué le pide el agente a un autor? ¿Cuáles son las condiciones que debería reunir un escritor para ser representado por un agente? Y si los agentes trabajan con escritores noveles, con escritores que recién están empezando, o si habría que tener un recorrido previo. Mira, es una pregunta larga de responder. Voy a tratar de hacerlo de la mejor manera posible. Y creo que no hay un decálogo de qué requisitos se necesitan. Primero yo diría que considero un agente literario, alguien que representa un escritor, que no representa editoriales, que representa un escritor de manera universal, quiere decir en todo el mundo, en todos los idiomas, y que trabaja con ese escritor desde antes de la publicación de la obra, aunque por supuesto que las agencias incorporan muchos escritores que tienen obra publicada también. Y el agente literario no cobra gastos. Sí los cobra
no considero una agencia literaria, de la misma manera que no considero una editorial las editoriales cuyos libros son pagados por el autor. Teóricamente lo son, pero yo creo que son las editoriales las que deben pagar a los escritores por su trabajo y no al revés. Que no es fácil, pero dejémoslo para otro capítulo. Todas las agencias literarias representan escritores famosos, semiconocidos e inéditos. Pero como la agencia literaria cobra un porcentaje de lo que consigue para ese autor, necesita tener una proporción que permita que esa agencia pueda sobrevivir. El trabajo de agencia literaria es un trabajo con unos gastos considerables, no es una persona sola, puede serlo, pero eso no dura mucho tiempo. Es una actividad muy costosa que implica participar en ferias, que implica una gran tarea administrativa. O sea, la parte glamurosa, que es la relación con los autores y lo que se ve de afuera, es como la parte a la vista del iceberg, para acudir a la metáfora tradicional. Pero una agencia administra los derechos de autor de su agente, debe negociar contratos, debe buscar posibilidades de opciones de difusión de esa obra y participar en los eventos profesionales. Cuando digo profesionales, quiere decir ferias de libros donde no se venden libros ni va el público a comprar, donde es carísimo, ¿no? Ya sea Frankfurt, Londres o algún otro caso, fundamentalmente esas dos. Implica viajar, implica tener una infraestructura informática y de colaboradores. Entonces, una agencia que decidiera la maravillosa cosa de voy a elegir 12 escritores inéditos y representarlos, puede hacerlo si alguien si tiene un mecenas, por ejemplo, pero no si quiere sobrevivir por sus propios medios. ¿Eso qué implica? Que las agencias pueden incorporar muy pocos escritores inéditos. Por otro lado, una buena agencia debe leer todo lo que ofrece y quiere vender y representar. Y leer lleva muchas horas, más muchas horas de conversación, más muchas horas de trabajo, y las horas del día son 24. Si te reservas 8 para dormir y comer, ya te quedan muchas menos horas, ¿no? Entonces, creo que traté de responder. Eh, no hay requisitos. Lo que sucede es que esto nos lleva a otro tema que no me lo preguntaste todavía, y si me adelanto me decís si lo postergamos, que es ¿qué hace alguien que terminó un manuscrito, por seguir llamando así, una obra? Y esto vale para una novela, un libro de cuentos, un libro de ensayos, un libro de divulgación, un libro de investigación periodística, un libro de autoayuda, para cualquier género. El único que yo dejo afuera es el de la poesía, porque la poesía, lamentablemente para los lectores y para la cultura, sigue siendo un género muy reducido con pocos lectores. Y tanto los poetas como los editores de poesía ni quieren ni necesitan un agente literario haciendo ese trabajo. Pero todos los demás, ¿qué hacen cuando lo tienen terminado? Buscan un agente literario, buscan una editorial. Por lo que vemos en las redes, hay una enorme frustración en todo el mundo, y ahora hablo de en todo el mundo, empezando por Estados Unidos, que tiene incluso webs y blogs con historias de rechazos que empiezan con los famosos grandes obras que fueron rechazadas por su editor y siguen con el absurdo de continuo de rechazos, de falta de respuesta con una carta tipo no personalizada que no dice nada. Y ese es, yo diría hoy, la principal preocupación de quien escribe cuando ya se está acercando al final de su obra o ya la terminó de escribir.
Sí, ¿Me totalmente. adelanté? ¿Me No, no, adelanté? No. no. Es que una cosa va llevando a la otra. Yo tengo una opinión. Ujú, No es tan difícil conseguir publicar. Lo que sucede es que se hace muy mal. mm, Es curioso, alguien que dedica 2 o 3 años a escribir una novela no dedica 2 o 3 semanas a investigar cómo claro, se hace para encontrar una editorial. Eh, no es una crítica porque por más que lo diga, de que me llama la atención, sigue siendo así. Hay algo en la personalidad de quien escribe que le dificulta mucho tomarse el trabajo de conseguir publicación como un trabajo. Sí se toma la escritura como un trabajo, con disciplina, con rigor, con exigencias, a veces hasta con un horario. Conozco mucha gente que se levanta a las 5 de la mañana para escribir de 5 a 8 y a la noche y los fines de semana y no se va de vacaciones. Esa historia ya la conocemos. Entonces, es una cuestión que hay que resolver. Yo tengo un proyecto que yo llevo varios años en un proceso de delegación de la gestión de la agencia que yo fundé, simplemente por una cuestión cronológica. Acabo de cumplir 78 años, llevo 55 años trabajando en esto, me parece que tiene que haber gente más joven haciéndolo, entonces quien es mi socia, que tiene 30 años menos, ya lleva varios años haciéndose cargo totalmente de la gestión de la agencia. Por lo tanto, yo colaboro, me ocupo únicamente de las cuestiones audiovisuales de la agencia y eso va a ser por un tiempo. Ahora me pareció mucho más importante para mí y para la comunidad en la que me desenvuelvo hacer otra cosa. Y estoy preparando una masterclass que se llamaría algo así como ¿Cómo hacer para ser publicado? Porque yo veo por lo que recibo, por lo que leo, por lo que escucho, que es la principal preocupación y que produce un nivel de frustración brutal, tremendo. Hay gente que después de tener 10 o 12 rechazos, aunque ninguno le diga por qué rechazó su obra, decide no seguir escribiendo. Y esto es ridículo porque decide no seguir escribiendo porque se enfrentó a una situación que sin darse cuenta la produjo por no saber cómo hacer. Y esto me parece fundamental. ujú. Sí, sí te voy a preguntar al final cómo hacer producir, cómo se produce el encuentro entre el lector y un determinado escritor, ¿no? Y esto que estás diciendo es fundamental. Guillermo, yo, como tenés una experiencia tan vasta, te quería preguntar, ¿cómo te parece que incide la concentración de la industria editorial, tanto en la variedad de lo que se publica como en la calidad de los textos que llegan a los lectores? Hablando siempre de la ficción, ¿no? ¿Te parece que hay alguna desventaja en la elección de los materiales que salen publicados? Mira, dividamos la pregunta porque es bueno, te digo lo mismo de todas, pero es lo que pienso. Dividámosla un poco. Por lo pronto, ¿qué es lo que sucede? Yo creo que es muy interesante analizarlo, pero nuestra posibilidad de incidencia en el fenómeno de la evolución del mundo es bastante baja, lamentablemente. Hará unos 30 años se produjo lo que para mí fue el gran error inicial, y es que las grandes empresas con múltiples inversiones que empezaron a vincularse a la industria de la comunicación, que incluye la televisión, la radio, la publicidad, la edición de prensa y de revistas. Te estoy hablando de los años 80, entre los 80 y 90,
empezó a considerar que la edición de libros era también una actividad afín. Y entonces empezaron a comprar editoriales, empezaron a constituirse grandes grupos. Hay que tener en cuenta que en el mundo los grandes grupos que aunan 100, 200 o 300 sellos editoriales que alguna vez fueron editoriales, no son exclusivamente de edición de libros. Sí sucede, tampoco sucede en nuestra lengua, porque los dos grandes grupos que son Penguin Random House y el Grupo Planeta tienen muchísimas actividades más allá de la edición, solo que nosotros vemos por nuestra sectarización de la mirada, digamos, solo la parte de libros. Para poner un ejemplo del que me parece más grosero, el grupo de edición más grande de Francia, que que es el dueño del grupo Jet, en la parte de libros, tiene fábrica de helicópteros, tiene una empresa que fabrica misiles, misiles aire-tierra y misiles aire-aire. eh, Cuando fue la famosa guerra de Irak, que veíamos en la televisión los misiles que atravesaban el cielo, esos están producidos por el mismo grupo editorial que publica libros. Entonces, el análisis se hace gran complejidad. Obviamente, ¿por qué creo que fue el gran error? Porque el proceso fue el siguiente. Cuando uno mira lo que se llamaría el consolidado de todas las empresas que forman un grupo, las empresas del área de lo que llaman la defensa me refiero a fabricar helicópteros y tanques, armas, tiene una rentabilidad anual muy elevada. Son empresas que ganan por lo menos el 30% de lo que facturan. De ahí para abajo, las peores en rentabilidad son las empresas editoriales, a las que les cuesta muchísimo, hablo de las grandes, llegar a ganar el 10%. Entonces, dentro de ese gran grupo se producen dos cosas. Por un lado, la presión de arriba hacia abajo de subir la rentabilidad. Por el otro lado, la sectarización casi racista, digamos, de la actividad editorial como una actividad muy poco importante dentro del grupo. Entonces, esas cosas conjuntas, por ejemplo, cuando se incorpora todos los años nuevos egresados de las escuelas de negocios, que los grandes grupos de las grandes empresas todos los años contratan decenas en todos los países, empiezan por el mundo editorial, que es como empezar por limpiar la cafetería antes de ser el dueño, ¿no? Entonces todo eso lleva un proceso que hace mucho daño, porque a quien le toca dirigir una empresa, una gran empresa editorial, tiene una sola manera de sobrevivir y crecer profesionalmente en esa gran corporación, y que es mejorar la rentabilidad. Y esto es tremendo, porque si uno toma un equipo directivo de una editorial y le dice tu objetivo es que en lugar de ganar el 10% tenemos que ganar el 15%, ¿qué va a hacer? Antes, hace 30 años, buscaba ver quiénes son los editores más exitosos del mundo, o de Nueva York, o de Londres, o de Frankfurt. Los contrato, les ofrezco mejor sueldo. Eso era antes. Hoy, ¿qué hace? ¿Quién se supone que sabe todo lo que nos sucede, lo que somos y lo que queremos? Los grandes grupos informáticos que tienen toda nuestra información. Y aquí, perdón que mencione una verdad de perogrullo, pero seguimos sin entender muy bien por qué Google es gratis Claro. y por qué las apps de, de Apple son gratis. Son gratis porque les pagamos con algo que vale mucho más que la cuota que podríamos pagar, que es nuestra información personal.
Esa información personal, a través de un proceso que combina la alta matemática con las neurociencias, terminan haciendo perfiles de lo que somos cada uno de nosotros, que son muy fáciles de hacer. ¿Cuáles son nuestros horarios? ¿Cuáles son nuestras actividades? ¿Cuál es nuestro nivel económico a través de las tarjetas de crédito y nuestro consumo? ¿Cuáles son nuestros hábitos de recreación, de trabajo, nuestra situación familiar? Saben también cuál es nuestra situación sanitaria, porque además de que por eso se van privatizando los servicios sanitarios, si hay una mutua o una obra social que no los vende, se los hackean, como leemos que sucede muy a menudo. Entonces, ese bagaje de información transformado en lo que se llaman los algoritmos, que no son más que la sistematización de esa información, se venden para que quien nos quiera vender algo crea que sabe qué es lo que nosotros deseamos comprar, adquirir, leer o escuchar. Entonces eso es tremendo, porque lleva a las grandes editoriales a decir, ¿cómo decido de una manera seria, científica, entre comillas, qué quiere leer la gente? Hace 30 años existen los estudios de mercado que sirvieron para poco y hoy existen los algoritmos, que es lo mismo, solo que mucho más sofisticado y evolucionado y más barato. Las grandes empresas informáticas que no nos cobran por usar sus servicios, ganan miles de veces más vendiendo esos algoritmos. Entonces el editor, ese editor de los años 80 que decidía por olfato, porque así se decía, qué iba a publicar y qué no, con un enorme porcentaje de errores, desapareció. Desapareció del gran negocio editorial, que no es el único, pero que es 2/3 de la edición en todo el mundo. Ahora, el tercio que queda, que es la edición pequeña que no funciona con algoritmos ni con estudios de mercado, sino con el olfato del editor o de la editora, no es tan poco. Es muchísimos millones de libros que se venden y millones o miles de millones de dólares o de euros que se facturan. Pero fíjate vos, y digo algo que me parece muy importante y después me quedo callado. Cuando las decisiones en las editoriales se tomaban por el olfato del editor, que era lo más barato y lo más sencillo, pero también lo más inexplicable, de cada 10 libros que se publicaban, uno tenía éxito. Muy mal. Por eso la rentabilidad de la actividad editorial es tan baja. Si tuvieran éxito 5 sí, 5 no, las cosas cambiarían totalmente. Desde que las grandes editoriales toman las decisiones en base a la información, a lo que se le suele decir el Big Data, los algoritmos o como lo queramos llamar, de cada 10 libros publicados, ¿sabés cuántos tienen éxito? Uno. Igual. Exactamente igual. Quiere decir que no se mejoró la rentabilidad, que se dejó en la calle y sin trabajo al 70% de la editorial o del departamento editorial, que las decisiones se dejaron de tomar en el área editorial o en el famoso comité editorial para tomarse en el área de análisis económico-financiero, que analiza, qué quiere publicar, qué busca, y todo eso se complica mucho más porque ahora no se necesita gente que lea un manuscrito completo. Se puede acudir a la inteligencia artificial que te diga cuáles son las 10 cosas más importantes de este libro. Entonces eso es un arma de enorme peligrosidad
ya no digo para las editoriales, porque eso está condenado al fracaso, en mi opinión, pero es un gran daño para la educación y para la cultura. Nuestro nivel va a ser cada vez más bajo, nuestro nivel de ciudadanos va a ser cada vez menos conscien- concientizado, cada vez menos participativo, cada vez más sometido, vamos a ser cada vez más pobres, vamos a adquirir lo que esté en la cabecera de la góndola, por decirlo irónicamente, y bueno, parece que es muy difícil escaparse a eso. Es tremendo escucharte hablar de esta realidad, pero ya estamos empezando a ver algunos efectos. Por ejemplo, yo veía una estadística que salió hace poco este año sobre la lectura en la Argentina y leía que solo el 46% de los argentinos entre 30 y 49 años ha leído un libro después de terminar el colegio, ¿no? Entonces, ha habido como un proceso enorme de deterioro en la cultura. Esto pasó siempre. ¿Vos sentís que la gente ahora con la aparición de las tecnologías y de internet lee menos, escribe mucho más que antes, pero lee mucho menos? Por supuesto, el crecimiento de la gente que escribe es enorme, pero cuando yo digo la gente que escribe hay que discriminar entre los que escriben y entre los que son o quieren ser escritores. Claro. Porque hay muchísima gente que escribe, porque escribe para reflexionar con uno mismo, para dejarle su historia a los nietos, para lo que sea, pero en ningún momento se propone ser escritor. Pero de la gente que quiere escribir y ser escritor o escritora, aunque yo sigo hablando en genérico, pero trato de incorporar, porque no es lo mismo ser escritor que ser escritora, y supongo que con el nacimiento y la generación de nuevos géneros esto será más complicado, pero bueno, no lo sabemos todavía. Crece de una manera brutal y los lectores decrecen, pero yo te insisto en una cosa. Para ser un buen escritor argentino o para ser una buena escritora argentina, hay que mirar fuera de la Argentina, porque los argentinos tenemos un problema que viene de muchas décadas y esto no es actual, y es una gran dificultad para mirar hacia afuera del país. En general, nuestro marco de referencia es demasiado local y nacional, y la Argentina hoy, pero si miramos atrás, no es hoy, son muchos años, atraviesa una crisis de enorme gravedad, que no es la misma que la que atraviesa el mundo, es un poco peor. Entonces, puede ser muy deprimente observar solo el entorno. Yo creo que el nivel de pobreza que hay hoy, a fin de septiembre del 2023, es tan brutal que si hay un 49% de argentinos que después de la secundaria leyeron un libro, a lo mejor es muy bueno. De la misma manera que si vas hoy a una librería, hay gente que sigue comprando libros, pero yo estoy seguro que mucha gente ese día no come, o tiene que ahorrar y no comprar carne, o tiene que no ir al cine, que es algo tan fundamental en la vida como comer o como leer. El nivel de sacrificio que implica el acceso al libro es muy grande. Y esto es un arma de doble filo, porque ¿a qué lleva? A que se venden menos libros, las tiradas, que es el número de ejemplares que se imprimen en un libro, se reducen, y cuanto más se reducen las tiradas, más caros salen los libros. Entonces, no solo la situación del comprador es más grave, los libros aumentan de precio todos los meses y cuando el aumento de todos los meses es del 10 o del 15%, la situación es desesperante. Entonces, como no, yo opino, frente a esta situación tan dramática, lo que yo no recomiendo es suicidarse, ni creo que sea la salida, pero tampoco creo que es bueno ignorar la diferencia de lo que pasa en Argentina
cuyo causal no puedo analizar, es un tema al que no estoy capacitado para meterme, ojalá lo entendiera, con lo que pasa en el mundo. Y siempre hay una dosis de esperanza de que esto no es eterno, ¿no? De que en algún momento o en alguna generación va a cambiar. Y como es una pálida tremenda todo lo que vengo diciendo, me gustaría agregar algo. Argentina tiene una gran diferencia con todos los demás países de lengua española, que hay un talento enorme que todavía se sostiene. Sin duda el deterioro de la educación va produciendo en las nuevas generaciones daños, pero todavía hay un talento enorme y lo ves muy claramente cuando vivís en otro país. Los argentinos llegan y consiguen trabajo. Otros latinoamericanos llegan a España, que es donde yo estoy, y no consiguen trabajo, o consiguen peores trabajos, o sea que hay un talento que es reconocido en todo el mundo. Cuando hablo de talento no hablo de soberbia, que no es un problema argentino, sino porteño, porque a veces los porteños, entre los cuales estoy, porque nací en Buenos Aires, nos olvidamos que la Argentina no es solo Buenos Aires. Y hay una gran diferencia. Entonces la soberbia, que es una característica porteña y que no existe por suerte en la gente del interior, no es de lo que estoy hablando de un talento. Y por eso sobreviven las editoriales argentinas. Y por eso hay un fenómeno increíble, que es el crecimiento de las pequeñas editoriales. En los últimos 10 años debe haber 100, 200 editoriales nuevas, que a lo mejor publican 4 libros al año, 10 libros al año, y también en librerías nuevas, librerías pequeñas que son especialmente solidarias con esas editoriales independientes. Las grandes librerías de cadena tienen un futuro muy dudoso porque el consumidor de bestsellers, que en última instancia no lo desprecio porque es muy importante para sostener el mundo de la edición, lo primero que deja de comprar es un libro. En cambio, el lector literario de calidad lo último que deja de comprar es un libro. Y claro, no lo va a comprar al supermercado, lo va a comprar a las librerías donde hay un librero o una librera que te atiende, que te recomienda, que uno le puede decir no me gustó nada y ya sabe que va a cambiar tu recomendación, que ha leído, que te da conversación, que hay un café para tomar. En fin, ese submundo está creciendo muchísimo en Argentina y a eso tenemos que apostar. Eh, Relacionado con lo que decías recién, yo pensaba en la diferencia en el lenguaje de los libros que se publicaban, por ejemplo, en las décadas del 50 al 70, y cómo el lenguaje de la ficción se ha vuelto tan llano, ¿no? Es difícil encontrar experimentación en el lenguaje y creo que eso también se debe a lo que venías conversando ahora. ¿O serán estrategias de marketing para llegar precisamente a un lector menos preparado? No sé cómo lo Mira, ves. yo soy muy cuidadoso de no meterme en un área para la que no estoy preparado, que es qué se escribe, cómo se escribe y por qué se escribe, porque eso hay mucha gente que sabe mucho. Y trato de no salirme de el tema de la edición, que es el que yo creo que estoy bien informado y actualizado y con mucha experiencia. Te diría lo siguiente, estoy seguro que alguien que ha seguido el proceso de la educación para sacarlo del mundo del libro, ve que hoy en los colegios públicos la enseñanza que se imparte no se ha elevado al nivel de los chicos más capaces, sino que se ha generalizado al nivel de los chicos menos capaces. Y cuando digo menos capaces, ojo, porque a veces son menos capaces porque no desayunaron. Pero bueno, esa es la realidad. Entonces, la nivelación se produce hacia abajo. No existe nivelación hacia arriba. La nivelación hacia arriba no la hace ni el escritor ni la editorial. La hacen los gobiernos, los estados. Y resulta que los estados pareciera,
pareciera no, bastante evidente que no están dirigidos por estadistas. Mm, No creo que un presidente hoy haga un bosque de cientos de hectáreas que no lo va a ver crecer, claro. como se hizo hace 100 años. ¿No? Eso requiere otro tipo de mentalidad. Voy a hacer algo cuyos resultados no lo voy a ver, porque se necesitan generaciones. Lo mismo pasa con la educación. Estamos en un momento muy difícil en ese sentido. Y lo que decís vos, Sí, lo que ha bajado el nivel del lenguaje es el libro masivo, un libro que se intenta que sea masivo. Un bestseller de hace 40 años estaba escrito por Martha Lynch, por Silvina Bullrich, por Beatriz Guido, que a algunos les gustan y a otros no, pero que yo los invito a releer y tienen un dominio del lenguaje y de la creatividad y de la línea dramática de lo que cuentan que hoy no es tan fácil encontrar. Y esos libros se vendían cientos de miles. Hoy para vender 25.000 hay que achatar. Pero también en los grandes grupos hay excepciones. Ojo, ¿eh? Porque en los grandes grupos a veces salen libros excelentes. ¿Por qué es eso? Porque yo creo que la empresa no logra controlar al 100% sus editoras y sus editores, que a veces, escondiéndoselo a su jefe, publican una gran novela aunque sepan que se va a vender muy poco. Bueno, veníamos hablando de la inteligencia artificial y yo estaba pensando ahora en las redes sociales, en Internet. Todas estas tecnologías vienen a cambiar de alguna manera la forma en que se viene escribiendo y terminan siendo competidores del libro o no. El que se vuelca a las redes sociales no es en el fondo la mayoría, me refiero, ¿no? Un lector especializado. Mira, primero, las redes sociales son una realidad. O sea que si son buenas o son malas, es como un ejercicio intelectual. Sí. Depende cómo se usen. Por lo general se usan mal. Pero sí han moldeado una mentalidad y una forma de leer y de escribir. Hay una cosa muy interesante que yo la describo como que los seguidores no son lectores. Por lo tanto, no sé si las redes le han quitado lectores al libro, porque hay escritores, y conozco muchos que tienen 100.000, 300.000 seguidores, que el escritor les presenta las dos portadas que le ofreció la editorial a ver cuál les gusta más, que les preguntan si les gusta el título, o sea, que hacen un trabajo de relación interactivo, que tienen 25.000 likes porque dicen que publicó el libro y después el libro se vende en 2.000 ejemplares. Entonces vos decís, ¿cómo? Y esos 200.000 que estaban tan pendientes de lo que yo les decía en las redes sociales, ni siquiera el 10% fueron a comprar el libro. Por lo tanto, los seguidores no son lectores. Y quien cree que los seguidores son lectores pierde el tiempo. Entonces yo creo que no son las redes sociales las que dañaron la lectura. Creo que es el nivel educativo y la situación económica. Cada vez que la situación económica repunta un poquito, se llenan las librerías. Bueno, ese es un dato alentador, ¿no? Y da Sí, esperanza. es la esperanza y a eso tenemos que apostar. Bueno, la penúltima pregunta, te quería comentar, preguntarte qué pensás acerca de cómo ha disminuido en los suplementos literarios la función de la crítica literaria, ¿no? En los medios gráficos, perdón. La Sí, función de la crítica, ¿no? yo diría que no ha disminuido, ha Ha desaparecido. desaparecido. Eh, Mira, los diarios y las revistas gráficas sufrieron la misma transformación que todo. Empezaron a perder dinero y a perder publicidad. Yo estoy convencido que todos los diarios del mundo pierden dinero y tratan de recuperarlo a través de sus emprendimientos digitales. Es muy fácil. Vas al kiosco de tu esquina
y recordá la pila de diarios y de cuántos diarios había hace 20 años y la pila que hay hoy. Es deprimente. Antes había una pila de 30 centímetros de 10 diarios y hoy hay una pila de 5 centímetros que compra gente vieja. Es verdad. No vas a ver a gente de 20 años comprando el diario, que antes ni de 30, creo que ni de 40. Los suplementos literarios, eso obligó a los diarios a recortar presupuesto. El suplemento literario fue lo primero que se eliminó. En Argentina creo, me parece que sobrevive uno solo, que es la revista Enie. Ujú. Todo lo demás y Radar Libros, si no me equivoco. Para dar Todo lo libro. demás desapareció y había una docena y eran excelentes. Con lo cual la crítica quedó dentro del ámbito académico y esa crítica no la leen los lectores, la leen los académicos. Las editoriales trataron de reemplazar el efecto prescriptor que tenía la crítica con las redes sociales, pero el resultado no está claro. Ujú. Es tremendo. Sí, Lo que hemos, lo que hemos perdido son los prescriptores, lo cual es como decir que hemos perdido el norte. sí, porque yo creo, me da la sensación de que en esta democratización, entre comillas, que proponen las redes sociales e Internet, eh, vale todo, ¿no? Al perder el norte, que vos estás mencionando ahora, se produce una horizontalidad donde todo tiene el mismo valor, todos opinamos, sepamos o no. Y la pregunta sería, ¿cómo entonces puede llegar a acercarse el escritor a sus lectores? ¿Cuál Mira, sería el medio? me gustaría detenerme un segundo en lo que dijiste, es que eso, democratización, es el término que usan para vender, es un término del marketing, no de la política ni de la ideología, no democratizaron nada, todo lo contrario, unificaron, Ujú. desdemocratizaron. Ahora, ¿qué ha pasado? ¿Qué podemos decir a favor de las redes sociales? Empezaron a establecer una relación directa entre lectores y escritores. Un lector no podía ni soñar tener un diálogo con Eduardo Saqueri, con Claudia Piñeiro, como por decirte que hay escritores muy exitosos que tienen miles de lectores eh, y que ahora dialogan con sus lectores, porque les comentan, les responden, dedican un tiempo que le quitan también a algo, a la escritura, a la familia, al recreo, a la comida, no sé, a todo lo demás, para establecer esa relación. Lo que tiene de positivo, y esto no lo llamo democratización, es otra cosa que no sé cómo calificarla, es que se estableció una relación más directa. Y eso produce lectores. No quiere decir que los seguidores van a comprar el libro o lo van a leer. Pero, por ejemplo, hay fenómenos muy interesantes en muchos de los últimos gobiernos, que es la compra de libros enorme que hizo el Ministerio de Educación en muchas oportunidades y que es la labor de la CONAVIP, de la Comisión de Bibliotecas Populares y la labor de la Feria del Libro. La Feria del Libro cumple una función fundamental. Durante 2 días trae 1000 bibliotecarios, le da unos bonos de no sé cuánto, le da un carrito, le da una caja y los bibliotecarios, que nadie mejor que el bibliotecario del pueblo sabe que quieren leer los que van ahí o lo que él quiere sugerirles, van y compran con el 50% de descuento. Esos fenómenos están sosteniendo el país. Pero me distraje de la última parte de tu pregunta. No, no me distraje. Esa es la manera en que se puede hacer leer. Hay que apoyar las bibliotecas, hay que apoyar a todas las propuestas políticas, que no me importa el signo que sean, pero que incluyan un proyecto cultural y de lectura. Es decir, yo votaría eso, sea lo que sea, ¿no? Claro. Eh, y lo ves muy claro en este momento que el país está en campaña electoral, cuáles son las propuestas culturales de los candidatos. No logro encontrarlas. Sí, es verdad. Es lamentable, pero es cierto. Pero quizá alguna hay.
y por ahí Guillermo, cogemos. ¿No? Y además tenemos que donar libros a las bibliotecas, pero no donar los libros que no nos gustan o los libros malos, esos hay que tirarlos. Donar libros buenos, mientras no tengan el suficiente presupuesto para comprar, ¿no? hay muchas bibliotecas populares en los pueblos itinerantes que la verdad que vamos a dejar un enlace acá abajo de dónde se pueden donar los libros, ¿no? Es muy interesante, sí. Que Eh, es muy interesante hacer eso. Pero digamos, la donación es, como todo acto solidario, algo para la emergencia. Lo que tenemos que hacer es apoyar a los políticos que tienen propuestas de darle dinero a las bibliotecas, de comprar libros para los colegios, ¿no? y de mejorar la educación, nivelar para arriba, como vos decías, ¿no? Exigirle al Estado que cumpla su función. Mm. Bueno, no quiero quitarte más tiempo, solo Bueno, última. he sido un poco extenso, ¿no? Ha sido interesantísimo escucharte, la verdad que hemos aprendido un montón. Lo último que te quería preguntar es acerca de esta moda que está ocurriendo, que se está dispersando en los países de habla sajona, que es la cancelación, la reescritura de textos que en este momento son políticamente incorrectos, por ejemplo, de Mark Twain o algunos de Shakespeare. ¿Pensás que esto va a Roald llegar? Dahl, todo el mundo, mira, ese Exacto. es, ese es un fenómeno que también viene de las redes sociales, cuando se empezó a eh, acortar, acotar o prohibir, como lo querramos decir, todo aquello que no se considera políticamente correcto. Es un absurdo que lo pagaremos por generaciones. Si algo tiene que tener la literatura es ser políticamente incorrecta. Y el que lee no se va a confundir. O va a decir, bueno, en 1970 en el libro infantil las mujeres eran madrastras y los hombres eran los buenos, pero eso era antes, hoy no. Si cambiamos la situación estamos distorsionando la literatura, la realidad, el escritor, y además lo hacemos sin el permiso de él o de ella que ya no está, que hasta la ley lo prohíbe, ¿no? Es cierto. Bueno, Guillermo, muchísimas gracias por la oportunidad de escucharte, toda tu sabiduría, tus experiencias. Gracias a vos, espero que esto sea útil para algo y encantado para cuando se necesite retomar cualquier cosa. Bueno, muchísimas gracias. Un Gracias placer. a vos, Graciela. Hasta luego. Hasta luego.